Diagnóstico de las poblaciones indígenas en América Latina. En la actualidad, en América Latina y el Caribe se tiene una estimación entre 40 y 50 millones de indígenas, conformando así 410 grupos étnicos, lo cual puede variar frente a la realidad, debido a la falta de información adquirida por los censos de cada país, soportando una serie de dificultades que vulneran sus derechos en cuanto a la salud, la educación, el territorio, el reconocimiento, la economía, entre otros. Esto se ve principalmente afectado por la falta de políticas públicas que existen, puesto que los gobiernos no cumplen a cabalidad sus funciones frente a estos temas, dejando así a las comunidades aisladas de cómo debe ser el desarrollo. Estas necesidades se ven reflejadas a partir de la dominación, la subordinación que han tenido desde el avasallamiento material y cultural de los pueblos que habitan en el territorio americano. Educación. Los problemas y conflictos que hoy en día se presentan se enfocan en que no se ha definido contenidos y habilidades en la educación intercultural bilingüe, que estén adecuados a las necesidades de cada cultura y además que se requieren recursos materiales adecuados para ello. Es así que por medio de la etnoeducación, los pueblos indígenas tratan de resignificar sus valores culturales y tradicionales con la transmisión de saberes e información intercultural y que no desfallezcan de sus ideales y su sentido de pertenencia. Siendo así que los docentes que se encuentran inmersos en ellas toman la iniciativa para generar proyectos de etnoeducación en donde se halle la integración de la educación formal con la educación indígena, integrando así el EIB, Educación Intercultural Bilingüe, la cual se ha impuesto como política educativa oficial en muchos países con minorías étnicas, como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de otros países que se encuentran con la iniciativa de implantar este nuevo método, aunque la tarea de realizar estos métodos son complejos debido a los procesos discriminatorios de estos países, se orienta hacia dos problemas: en la definición lingüística y pedagógica, en qué consiste el EIB y en cuál se deben especificar los objetivos generales de la educación de los estudiantes indígenas, como lo son en las actividades que se deben desarrollar en cada materia, establecer un currículum, los cuales permitirán definir la comprensión de dos o más culturas de una manera íntegra. Continuando con este diagnóstico, ahora hablaremos del marco legal. El principal actor responsable de un cambio en esta problemática es el gobierno. Aunque se acepta que existe una diversidad cultural en la ley establecida, no se trabaja en pro de salvaguardar la permanencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Por esto, es necesario el cumplimiento de las leyes establecidas para su preservancia en los diferentes aspectos que una comunidad necesita para su desarrollo, como son las necesidades básicas, por ejemplo, en cuanto a la implementación de los libros en las lenguas indígenas, formación del profesorado, enseñanza a la lengua materna, entre otros. Por ende, necesitamos saber que la educación es un espacio de construcción y protección cultural. Hablemos de las siguientes leyes. El artículo 67 de la Constitución de 1991 habla sobre las políticas educativas para poblaciones vulnerables. Son fundamentos para la no educación, como la interculturalidad, la interacción social, educativa y el desarrollo humano. También se deben desarrollar propuestas pedagógicas que implementen a las comunidades indígenas. Luego hablaremos del decreto 2500 del 2010, que hace propuestas educativas desde las comunidades indígenas en el Cauca, el CRIC. La ley 114 de 2004 habla sobre la capacitación de docentes y etnoeducadores dentro del marco de la comunidad indígena a la que éste pertenezca. La Ley 115 de 1994 habla sobre la participación como elemento determinante. Se deben hacer concursos especiales para los docentes y también se debe hacer una búsqueda con un mecanismo idóneo para la autonomía educativa de las comunidades indígenas y afrodescendientes. El decreto 2500 también sirve como un apoyo a las peticiones de la educación de los grupos étnicos. El CRIC, por ejemplo, hace una solución al proceso de contratación por medio de una oferencia. El valor de lo étnico ha sido sobrevalorado a través de los años, desde los inicios de la colonización y evangelización española. Estas comunidades pierden todo sentido identitario desde lo más mínimo, como por ejemplo, el idioma nativo.
Esta característica tan simple y a la vez tan compleja es algo que los pueblos indígenas han tratado de mantener como patrimonio cultural con el paso de los años, y además sosteniendo este símbolo como una herencia misma de su etnia. Es por eso que no solo con el idioma, sino también con los ideales que dichas comunidades mantienen, deben ser respetadas y aceptadas, además de ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de las mismas como patrimonio cultural del mismo y el Estado al que pertenece. Solo en Colombia y países latinoamericanos como Perú, Bolivia y México son naciones interculturales, ya que comprenden una parte significativa de ellas, por comunidades indígenas, pero que a su vez muestran que estos grupos a nivel nacional de cualquiera de estos países son las comunidades más alejadas, vulnerables y desiguales de todo el territorio. La interculturalidad es descrita bajo características para la contribución de formación de relaciones pacíficas, con el derecho de vivir la propia cultura, la tolerancia, el mutuo entendimiento y a la autodeterminación cultural, el cual está destinado a la ayuda de la recuperación cultural, proporcionándose como política para deshacer los aspectos negativos que se mantienen vigentes en la sociedad actual, reconociendo así los derechos humanos, mejorando los estándares de educación, las relaciones interétnicas para desarrollar el respeto mutuo y proporcionar una identidad positiva a cada una de las culturas, evitando así futuros conflictos, siendo así que la interculturalidad se debe implementar en todos los ámbitos de la estructura estatal. Asimismo, la calidad y la cobertura presentan una serie de dificultades, ya que no se cuenta con una información de censos adecuados para poder establecer los índices reales de diversidad étnica y racial de la población. Esta falta de información contribuye a una invisibilidad de diferentes familias lingüísticas que conforman el territorio, provocando así el desarraigo cultural de los de aquí hacia los de allá. Por el contrario, se debe avanzar hacia una unicidad de los pueblos, reconociendo de esta forma sus derechos y identidades culturales, que se adaptan a los diferentes ambientes y circunstancias. Actualmente, como resultado del abandono y falta de apoyo, la tasa de mortalidad para estas comunidades es alta, debido a que las condiciones de vida no son adecuadas, pues la falta de saneamiento y acceso de agua potable, acceso a servicios básicos de salud y educación reflejan pobreza, además de desigualdad y daño en el cumplimiento del derecho a la vida y a la salud, sobre todo en las áreas rurales, ya que en las áreas urbanas este acceso debe a mayor. Pero si estas comunidades se desligan de su territorio, se empiezan a perder ese arraigo cultural y su conformación de organización social, ya que su identidad empieza a verse permeada por la identidad de la sociedad a la que llegan. El movimiento indígena ha manifestado grandes cambios estructurales en su reivindicación intercultural, bajo los aspectos etnoeducativos, sociales, económicos y políticos, para la transformación de los componentes de la enseñanza de los jóvenes de las comunidades que se han educado bajo criterios occidentales y discriminatorios que hacen hacia estas poblaciones. Es por eso que se realizan propuestas educativas y renovaciones políticas para generar el cambio y la transformación hacia una educación intercultural fomentados por procesos de etnoeducación. A manera de conclusión, podemos decir que es evidente que el poco protagonismo que han alcanzado las comunidades indígenas y afrodescendientes se ha llevado a cabo por la propia fuerza y lucha de ellos. Esto como resultado del abandono del gobierno, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. La etnoeducación, como solución al problema educativo, ha abierto una brecha entre el abandono y la equidad, debido a que ésta trabaja en pro de llevar una educación a las minorías étnicas del país, permitiendo alcanzar los desafíos que hoy en día presenta la interculturalidad, la cual se propone superar el etnocentrismo, indigenismo, para hacer el reconocimiento de otras culturas. Por otro lado, la pobreza también cumple el papel predominante, ya que en las últimas décadas se ha ido afectando con mayor fuerza a los sectores de específica población, siendo así un núcleo de inequidad no solo por los procesos de acceso, sino por la identidad nacional.